Invitamos al doctor Gabriel Omar Heredia Orbegoso, especialista en medicina intensiva, maestría en neurociencias, presidente del capítulo de cuidados neurocríticos de SOPEMI, a tocar el tema de manejo del TEC grave basado en imágenes y examen clínico, para que le pedimos un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días con todos. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Julio Cano y al comité organizador por el curso y la invitación y felicitar sobre todo a la gloriosa UCI del Hospital de la Policía por un año más de vida, un año más de aniversario, cuna de muchos maestros, ¿no? Así que felicitaciones por ello. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el manejo del traumatismo encefalocraniano grave, ¿no? Les quiero mencionar, por ejemplo, yo trabajo en dos centros. eh, en uno de ellos tengo monitoreo PIC invasivo, tengo presión tisular de oxígeno, eh, y en el otro, hasta hace poco, no tenía monitor de presión intracraneana. Recién desde hace un año y medio tenemos monitor de presión intracraneana y no tenemos mucha disponibilidad de catéteres. Sin embargo, en el centro donde no tengo recursos, recibo más trauma encefalocraniano que en el centro donde tengo recursos, ¿no es cierto? Eh, y esa es la realidad de Latinoamérica. La gran mayoría de pacientes con trauma encefalocraniano grave se manejan sin un monitoreo de presión intracraniana invasivo. Y eso no quiere decir que yo limite mi manejo de estos pacientes, sino por el contrario, hay que tratar de optimizar las herramientas que tengo para poder manejar adecuadamente a estos pacientes. Eh, Miren, esta es una serie bastante antigua, ¿no es cierto?, sobre la prevalencia de traumatismo encefalocraniano grave en tres países, ¿no es cierto? En Escocia, en Holanda y en Estados Unidos, ¿no es cierto? Esta es una serie publicada por el doctor Jennett y el doctor Tisdale. ¿Quiénes son ellos? Son los que en el año 74 publicaron la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow el año pasado cumplió 50 años desde su creación y es una escala que se creó para clasificar la gravedad del traumatismo encefalocraniano grave y es tan útil y tan fácil de aplicar que se ha extrapolado para los otros tipos de injurias cerebrales, ¿no es cierto? Sin embargo, estas primeras publicaciones sobre las características del traumatismo encefalocraniano no permitían ver si lo que se hacía en el prehospitalario o en la emergencia tenía un gran impacto sobre el pronóstico de los pacientes con TEC grave. Es así que, miren, en el año 1979, en junio de 1979, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, específicamente la División de Stroke y de Desórdenes Neurológicos, en convenio con 5 centros especializados en neurotrauma en los Estados Unidos, eh, inicia un gran estudio de recolección de datos de los pacientes con trauma de cráneo. Ese estudio se llamó el National Traumatic Coma Data Bank, ¿no es cierto? Estos fueron los centros que participaron en el estudio, uno de ellos la Universidad de California en San Diego, dos centros en Virginia, dos centros en Texas y un centro en New York. Recuerden que el tomógrafo, el primer tomógrafo en el mundo, empieza a funcionar en el año 1974. O sea, para el 79 recién teníamos 5 años de la era tomografía en el mundo. Y en Sudamérica todavía el primer tomógrafo viene por el año 83, 84, ¿no es cierto? Así que se empieza a conocer a partir de los 70 un poco mejor sobre la naturaleza y la fisiopatología del trauma encefalocraniano. ¿No es cierto? Como les digo, el National Traumatic Coma Data Bank fue liderado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, específicamente por la División de Desórdenes Neurológicos y Stroke, y todos estos fueron los centros que participaron en la recolección de datos. Fue un gran banco de datos clínicos de pacientes con TEC grave. ¿Cuánto duró esta recolección de datos? Aproximadamente 10 años. Empieza en el 79 y termina en el año 88.
¿no es cierto? El objetivo era recopilar datos, ¿no es cierto?, para ver la calidad de la supervivencia, para ver la utilidad de medir la PIC, para ver el curso de los pacientes, el impacto de la atención rápida, identificar qué predictores son los que sirven para impactar en el curso clínico y en el resultado final de los pacientes. Miren, estas eran las hojas de recolección de datos. Miren, yo he puesto al azar esta hoja, mira, 587 ítems en ese momento. O sea, cada paciente tenía más de 700 ítems para llenar. Desde el prehospitalario, qué se hacía en la emergencia, qué se hacía en sala de operaciones, qué se hacía en UCI, qué se hacía al alta y qué se hacía en rehabilitación. Y se lo seguía durante 10 años. Fue el mayor estudio de recolección de datos en ese momento. Nunca se había visto otro estudio de recolección de datos en TEC grave a gran escala. Acá pueden ver todas las hojas que se tenía que llenar por cada paciente. ¿No es cierto? Eso fue el traumático coma Databank. No podemos hablar de TEC grave si no conocemos qué fue el traumático coma Databank. Es importantísimo. ¿No es cierto? Aquí algunos resultados, ¿no es cierto? No voy a entrar en los resultados del traumático coma Databank, pero cada centro que participaba en el traumático coma Databank tenía un líder. Ese líder era un neurocirujano. En el caso del centro en San Diego, en la Universidad de California, el líder de ese hospital era el doctor Lawrence Marshall. El doctor Lawrence Marshall es un emérito profesor neurocirujano, especialista en traumatismo encefalocraniano, que en base a los datos que se analizaron en el traumático coma Databank por 10 años, en el año 91 publica este paper, que es una clasificación, la clasificación de Marshall, que todos la conocemos, ¿no?, que clasifica al TEC grave en base a los hallazgos que encontramos en la tomografía, ¿no es cierto? Cuando uno ve una tomografía de un paciente con TEC grave, uno a veces se pierde, porque puedes tener muchos tipos de lesiones. Puedes tener fracturas, hematoma epidural, hematoma subdural, edema cerebral, desviación de la línea media, contusiones hemorrágicas. Es una patología, el TEC grave, de las más heterogéneas que hay en el mundo de las lesiones neurológicas agudas, ¿no es cierto? Es una patología muy heterogénea. ¿Qué es en lo que yo me debo fijar o no me debo fijar? ¿Qué es lo importante en una tomografía de cráneo? ¿Qué es cómo yo voy a clasificar? ¿Qué es a mí lo que me debe importar cuando veo una tomografía de cráneo de un paciente con TEC grave? ¿No es cierto? Y eso es lo que la clasificación de Marshall nos enseña. Y lo que nos debemos fijar es, uno, el estatus de las cisternas mesencefálicas, cómo están las cisternas subaracnoideas alrededor del mesencéfalo, cuál es el grado de desviación de línea media y si hay una lesión ocupante de espacio susceptible de ser evacuada quirúrgicamente y que ésta tenga un volumen mayor a 25 centímetros cúbicos. Como médico intensivista, como médico de emergencia, como médico que hago neurotrauma, debo fijarme en esas tres características cuando veo una tomografía de alguien que ha sufrido un trauma de cráneo. ¿Cómo están las cisternas mesencefálicas? ¿Cuánto está desviada de la línea media? Y si hay alguna lesión mayor a 25 centímetros cúbicos que sea susceptible de ser operada, ¿no es cierto? Para eso tengo que tener algunos conocimientos previos de anatomía, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cisternas perimesencefálicas? Acá les he puesto cortes axiales, no de una tomografía, sino de una resonancia para que se pueda ver mejor anatómicamente. Por ejemplo, acá tenemos el mesencéfalo, donde está mi puntero láser. Acá tenemos los pedúnculos cerebrales. Esta es la cisterna interpeduncular, donde está mi puntero láser, la que está entre ambos pedúnculos cerebrales. Estas son las cisternas ambiens, las que están acá al costado en verde, ¿no es cierto?, lateralmente al mesencéfalo. Estas son las cisternas crurales, que son como que las orejitas que rodean a los pedúnculos cerebrales, y esta es la cisterna cuadrigeminal. Eso es en lo que yo me tengo que fijar. Esas son las cisternas perimesencefálicas. Las más importantes, las basales, las ambiens y la cuadrigeminal. Entonces yo tengo que fijarme en eso, cómo están las cisternas perimesencefálicas. Esto es un corte axial de una tomografía. Aquí podemos ver la cisterna cuadrigeminal, las cisternas ambiens, las cisternas crurales y la cisterna interpeduncular. Cuando yo veo una tomografía de cráneo, me debo de fijar en eso, ¿no es cierto? La línea media debo saberla medir y todos debemos medir de la misma manera la línea media. No es que yo la mido a un nivel y tú la mides a otro nivel. ¿Qué dice el BTF, el Brain Trauma Foundation? La línea media se debe medir a través de lo que es el foramen de Monroe o a través de la calcificación que deja la glándula pineal. Debo trazar una línea media ideal
¿no es cierto? Céfalo-caudal, ¿no es cierto? Y desde ahí trazar una línea hacia el septum pellucidum. ¿Ven esta línea que hice en C? Hacia el septum pellucidum y debo cuantificarla, ¿no es cierto? Si tiene más de 5 milímetros, yo debo alertarme. Si tiene menos de 5 milímetros, no me preocupo tanto, pero si tiene más de 5 milímetros, debo de alertarme. Esa es la manera correcta de medir una línea media en la tomografía, ¿no es cierto? Eh, no se debe medir así, por ejemplo, acá hay un gran hematoma subdural, pero no estamos midiendo la desviación a nivel del foramen de Monroe o a nivel de la calcificación de la glándula pineal, la debo medir de esta manera. Y luego debo ser capaz, hoy en día casi todos los centros, ya casi nadie imprime tomografías, tienen plataformas digitales para hacer las mediciones de las tomografías, ¿no es cierto? Y debo ser capaz de poder obtener el volumen de una lesión, de una contusión hemorrágica o de un hematoma subdural o un hematoma epidural, ¿no es cierto? La manera más rápida de poder obtener el volumen es agarrar un corte axial y un corte coronal. En el corte axial lo que voy a hacer es medir el diámetro mayor, que puede ser en cualquier dirección, en este caso es el diámetro A, y el siguiente diámetro debe ser necesariamente perpendicular al diámetro A. Luego, en un corte coronal, voy a medir la altura de la lesión, que siempre tiene que ser lo más vertical posible. Y luego multiplico A por B por C entre 2 y de esa manera obtengo el volumen de mi lesión. Entonces es importante para hacer neurotrauma ser capaz de medir el volumen de una lesión, ser capaz de medir adecuadamente la desviación de la línea media y reconocer las cisternas mesencefálicas, ¿no es cierto? ¿Y cómo es la clasificación? ¿No es cierto? El Marshall 1 o la injuria difusa 1 es un paciente que tiene un Glasgow 8 o menos de 8, pero que la tomografía es absolutamente normal, no tiene ningún tipo de patología. Eso es un Marshall 1 o injuria difusa 1. Un Marshall 2 es aquel paciente con Glasgow de 8 o menos de 8, donde en la tomografía voy a ver contusiones hemorrágicas, pero estas contusiones o estas lesiones hemorrágicas van a tener un volumen menor a 25 centímetros. La línea media puede estar desviada, pero nunca desviada más de 5 milímetros, y las cisternas alrededor del tronco van a estar presentes. Esa es la principal característica de un Marshall 2, que las ambiens y la cuadrigeminal se vean en la tomografía. Y si hay lesiones o hay contusiones, sean pequeñas, sean menor a 25 centímetros cúbicos, y si hay desviación de línea media, sea menor a 5 milímetros. Los Marshall tipo 3 son aquellos donde no hay cisternas perimesencefálicas. Eso es muy importante. Las cisternas alrededor del mesencéfalo van a estar borradas. No voy a reconocer ni ambiens, ni cuadrigeminal, ni interpeduncular. El tronco va a estar borrado. Normalmente hay edema bilateral. Puede haber contusiones o pequeños hematomas, pero son menos de 25 centímetros. Y puede haber desviación de línea media, pero es menos de 5 milímetros. Eso es un Marshall 3. ¿No es cierto? Un Marshall 4, ¿qué es el Marshall 4? Es aquella tomografía en un paciente con TEC grave donde la desviación de la línea media es más de 5 milímetros. ¿Puede haber lesión ocupante de espacio? Sí, pero es menos de 5 milímetros. ¿Pueden estar borradas las cisternas? Sí, pero si la línea media es más de 5 milímetros, se sobrepone la línea media, manda la línea media a las cisternas perimesencefálicas. El Marshall 5 es para hacer referencia a los pacientes posoperados y el Marshall tipo 6 son aquellos pacientes que tienen lesiones, hematomas epidurales, subdurales o contusiones hemorrágicas mayores a 25 centímetros cúbicos. Ese es un Marshall tipo 6. ¿Puede haber desviación de línea más de 5? Sí, pero manda la lesión ocupante de espacio. ¿Puede haber borramiento de las cisternas mesencefálicas? También, pero manda la lesión ocupante de espacio. Entonces, la lesión ocupante de espacio está sobre la desviación de línea media y a su vez la desviación de la línea media está sobre el borramiento de las cisternas perimesencefálicas, ¿no? Y acá tenemos la clasificación de Marshall. Es lo primero que cuando yo tengo un paciente con trauma grave, por favor, acá en el Perú lo utilizamos muy poco, en otros países de Latinoamérica, en Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, todo el mundo cuando se reporta un TEC grave, Marshall tanto. Eso es muy importante. Siempre clasificar tomográficamente ante qué tipo de Marshall estamos, ¿no es cierto?
La mortalidad pueden ver que tiene mucha correlación con el tipo de Marshall, ¿no es cierto? Miren, 13% de mortalidad para los Marshall 2, 34% de mortalidad para los Marshall 3, 56% para los Marshall 4, 52% para los Marshall 6. Y miren, la posibilidad de hipertensión intracraneal también va de acuerdo al tipo de Marshall. Por ejemplo, si yo tengo un Marshall 1, 0% de posibilidad que el paciente tenga hipertensión intracraneal. Si tengo un Marshall 2, 30% solamente que tenga hipertensión intracraneal. El 70% de los Marshall tipo 2 no va a tener hipertensión intracraneal. Y eso es muy importante. Yo tengo muchos pacientes donde muchos son Marshall 2 y no hay que desesperarnos por monitorizar la PIC. Creo que de los 10 pacientes que monitorizamos en el seguro con Marshall 2 el año pasado, solo uno tuvo hipertensión intracraneal y que la desarrolló en los días. En el momento que se colocó la PIC, no tenía hipertensión intracraneal. Entonces, va de la mano con la literatura, con lo que hizo la doctora Poca en el Valdebron, ese estudio muy bonito, donde agarran a todos los pacientes, los clasifican de acuerdo a la clasificación del Traumatic Coma Data Bank o Marshall y ven la proporción o la prevalencia de hipertensión intracraneal. Miren, los Marshall tipo 3, el 63% tiene hipertensión intracraneal. Son tal vez en los pacientes donde está la mayor indicación de colocar un catéter PIC. Esos son los pacientes que más se van a beneficiar de un catéter PIC. El Marshall 4, el 100% tienen hipertensión intracraneal. ¿Para qué le vas a colocar PIC si ya sabes que tiene hipertensión intracraneal? El Marshall 4 tiene que entrar directamente a sala de operaciones. ¿Y qué es el Marshall 4? El que tiene una desviación de línea media mayor a los 5 milímetros. Y el Marshall tipo 6, 80% de que tienen hipertensión intracraneal. También son quirúrgicos. Tienen que entrar a sala para evacuar la lesión. Eso es muy importante. El doctor Randall Chestnut es un doctor neurocirujano que hace trauma, neurotrauma, es intensivista a la vez. Y en el año 2012 publica en el New England este estudio muy conocido, el BEST-TRIP, ¿no es cierto? Es un estudio que se hace en el país de Bolivia y en el hermano país del Ecuador, y donde el doctor prueba dos protocolos de manejo. Un protocolo, ¿no es cierto?, basado en el monitoreo PIC, basado en las guías del BTF de ese entonces, y otro protocolo basado en la lectura de imágenes, ¿no es cierto?, y el examen clínico del paciente. Ese protocolo se llamó el protocolo ICE, ¿no es cierto? ICE de imágenes y CE de examen clínico. 324 pacientes en Sudamérica, entre Bolivia y Ecuador, 157 pacientes con monitoreo PIC, 167 en el protocolo ICE, y miren los resultados del BEST-TRIP que se hizo, publicado en New England. La supervivencia fue similar en ambos grupos. Los resultados neurológicos fue similar en ambos grupos. El protocolo ICE no fue inferior a los resultados obtenidos por el protocolo PIC, ¿no es cierto?, por el protocolo de la Brain Trauma Foundation. Esto tuvo un gran impacto a nivel del mundo. Se habló mucho del BEST-TRIP, porque muchos lo malinterpretaron. Dijeron, no, el monitoreo PIC no sirve. No, no es que el monitoreo PIC no sirve, sino que el uso de un protocolo basado en la clasificación de Marshall y basado en un adecuado examen clínico tiene buenos resultados, tanto como monitorizar con PIC. No se desaconseja el monitoreo PIC. El monitoreo PIC sigue siendo el gold estándar. Si lo tienes, úsalo. Pero si no lo tienes, aplica un protocolo, aplica la clasificación de Marshall, aplica un adecuado examen clínico y vas a tener buenos resultados de tus pacientes con trauma grave, como si tuvieras monitoreo invasivo. El estudio fue mal interpretado, sobre todo en Brasil. Brasil es un país mucho más rico que el nuestro. Casi todas las UCIs tenían monitoreo PIC y a partir de la publicación del BEST-TRIP en el New England, el gobierno brasileño dejó de comprarle monitores PIC a muchas UCIs de su país. Eso fue una interpretación errada del BEST-TRIP. Eso no es la conclusión del estudio. El estudio te dice que un protocolo ordenado no es inferior a un protocolo guiado con monitoreo invasivo. En base a los buenos resultados que se obtuvieron con el protocolo ICE en el BEST-TRIP, el mismo grupo de médicos que trabajaron ese estudio, en el 2015 se reúnen en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, liderados por el doctor Randall Chestnut, ¿no es cierto?, y revisan el protocolo ICE. Y ese consenso de revisión del protocolo ICE dio origen
al famoso protocolo CREVICE, ¿no? Que es la revisión, la optimización, la mejora del protocolo ICE que se utilizó entre el 2009 y el 2012 en Bolivia y Ecuador, ¿no es cierto? Este es el paper que sale, ¿no es cierto? 43 intensivistas y neurocirujanos que optimizan el protocolo ICE. ¿Y en qué consiste el protocolo ICE? En lo mismo que hace el CREVICE, en lo mismo que el protocolo ICE, con algunas diferencias, ¿no es cierto? Manejar al paciente con trauma grave en base a la sospecha, porque no estamos midiendo la hipertensión intracraneal, en base a la sospecha de hipertensión intracraneal. Entonces, ¿qué pasa si viene un paciente con TEC grave a la emergencia? Tiene Glasgow menos de 8, está inestable. Lo primero que debo de hacer es intubarlo, colocarlo en ventilación mecánica, optimizarle la presión si está chocado, y una vez que el paciente esté estabilizado, ¿no es cierto?, debo llevarlo a tomografía, ¿no es cierto? Y en tomografía debo aplicar la clasificación de Marshall. Y voy a tener algunos criterios mayores. Si el paciente tiene un Marshall 3, es decir, cisternas alrededor del mesencéfalo borradas, tiene un Marshall 4, es decir, desviación de línea media más de 5 milímetros, o tiene un Marshall 6, es decir, una lesión mayor a 25 centímetros, ese paciente cumple con criterios para decir que tiene hipertensión intracraneal. Necesito solo un criterio mayor para decir que el paciente ya tiene hipertensión intracraneal. Y esos criterios siempre van a ser tomográficos. Utilizo la clasificación de Marshall. Marshall 3, 4 o 6, automáticamente mi paciente tiene hipertensión intracraneal. Si el paciente tiene un Glasgow motor, componente motor de 4 o menos de 4, anisocoria, simetría pupilar, hiporreactividad de las pupilas o un Marshall tipo 2, necesito 2 de esos criterios para decir que tiene hipertensión intracraneal. Entonces, el CREVICE utiliza criterios mayores y 2 criterios menores para decir si tu paciente tiene sospecha de hipertensión intracraneal o no. El criterio mayor siempre va a ser tomográfico, por eso que es imprescindible que conozcan y dominen la clasificación de Marshall. Necesito un solo criterio mayor para decir tiene hipertensión intracraneal, o 2 menores si no cumple con los criterios mayores. ¿No es cierto? Una vez que yo establezco que mi paciente tiene sospecha de hipertensión intracraneal, lo primero que debo hacer es mejorarle la presión arterial. ¿Y a cuánto voy a llevar la presión arterial? Lo que nos dice el CREVICE es llevarla a 90, una presión arterial media mayor a 90 milímetros de mercurio. Y luego de eso, inmediatamente, solución salina hipertónica. El CREVICE te recomienda 5%, pero ustedes pueden utilizar al 7,5 o lo que utilicen en su centro. El CREVICE te recomienda siempre hipertónico por encima de manitol, sobre todo en el traumatismo encefalocraniano. ¿Por qué no manitol? Porque el manitol te hipotensa al paciente, te depleta de volumen y en vez de ayudarte te puede perjudicar. En cambio, la hipertónica no te provoca tanta poliuria, te puede optimizar la presión arterial, que es lo que tú estás buscando. ¿No es cierto? Una vez que yo inicio estas medidas de nivel 1, que es el tratamiento con la osmoterapia, ¿no es cierto?, los pacientes pueden seguir 4 caminos. ¿Cuáles son esos 4 caminos que pueden seguir los pacientes? 1. Que el paciente mejore, en buena hora si mejora. Si estaba anisocórico, el paciente se vuelve isocórico, ¿no es cierto? Si tenía Glasgow de 8, el paciente mejora su Glasgow. Otros que el paciente siga igual, otros que el paciente presenta neurodeterioro, ¿no es cierto? Y vamos a seguir un algoritmo en cada uno de estos pasos, ¿no es cierto? Si el paciente no mejora o presenta un deterioro, voy a escalar las medidas de nivel 1. Es decir, de la osmoterapia voy a pasar a la hiperventilación entre 30 y 35 o incrementar la sedación, o puedo pasar directamente a la craneectomía descompresiva. Yo voy escalando las terapias. No necesariamente tengo que pasar del nivel 1 al nivel 2 o del nivel 2 al nivel 3. Puedo pasar directamente del nivel 1 al nivel 3 si así yo lo creo conveniente. Dice que la batería se está agotando. No es cierto. Pero hay algunas condiciones donde el paciente va a requerir un tratamiento de emergencia. Ya esas condiciones las vamos a llamar neurodeterioro. ¿Qué es el neurodeterioro? Es cuando el paciente disminuye su Glasgow motor en un punto o más de un punto. Cuando el paciente pierde la reactividad pupilar, cuando el paciente desarrolla anisocoria o midriasis bilateral o desarrolla triada de Cushing. Cuando el paciente presenta cualquiera de estas características, a eso se llama neurodeterioro. ¿Y qué es lo que debemos hacer? La primera medida para el neurodeterioro es la hiperventilación.
no es el bolo de hipertónica, no es meterle un bolo del 23%. La hiperventilación es la medida más agresiva y efectiva para sacar al paciente de un inminente enclavamiento. Y debo hiperventilar agresivamente llevando el CO2 por debajo de 30 milímetros de mercurio. Esto te va a dar un puente para poder llevar la tomografía y poder reevaluar al paciente si requiere craneotomía descompresiva o no. ¿No es cierto? Esto es lo que recomienda el protocolo Krevisi. Cuando tú hablas con los autores, te dicen, sí, hiperventilación. No tienes un paciente que está isocórico, como dijo Jessica en un momento, se te pone midriático, está por enclavarse, por entrar a muerte encefálica. ¿Qué haces? Eso se llama neurodeterioro. Lo hiperventilo, tomografía y reevalúo, a ver qué necesita. Ya después, si quieres, le agregas hipertónica, agregas otras cosas, pero la hiperventilación es lo que realmente te va a hacer que las pupilas puedan regresar a su normalidad. Si no mejora la hiperventilación, pues prácticamente hemos perdido al paciente. ¿No es cierto? ¿No? Entre las medidas de escalamiento también, si en el centro donde está el paciente no hay neurocirujano, está la referencia del paciente, ¿no es cierto? No usar corticoides, no utilizar hiperventilación de rutina, como lo dice acá la diapositiva, solamente en el caso de neurodeterioro, ¿no es cierto? Y el bloqueo neuromuscular, puedes hacer una prueba si tienes monitor PIC, pero acá estamos hablando del manejo de TEC grave sin monitoreo PIC, así que el bloqueo neuromuscular en el protocolo Krevisi no tendría espacio, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos escalando las terapias y ¿quiénes entran a protocolo? Entran todos los Marshall. Miren, este es un Marshall tipo 6. Tiene una gran contusión que mide más de 25 centímetros, ¿no es cierto? ¿Esto tiene hipertensión intracraneal? Sí, tiene hipertensión intracraneal, ¿no es cierto? Pero ¿los Marshall tipo 6 entrarán al protocolo Krevisi? No. Los Marshall tipo 6 tienen que entrar a quirófano, tienen que entrar a sala de operaciones. Los Marshall tipo 6 tienen que ser evacuados, es lo que el protocolo nos recomienda, ¿no es cierto? Una vez que el paciente Marshall tipo 6 ha sido operado, se ha evacuado la lesión, yo debo reclasificar mi tomografía, ¿no es cierto? Y el Marshall tipo 6 puede quedar así, como un Marshall tipo 4 ahora, lo llamaremos EML, que significa lesión de masa evacuada, Marshall 4, o puede quedar con las cisternas comprimidas, ahora lo llamaremos EML Marshall 3, o puede quedar así, EML Marshall 2, o puede quedar como nuevo, será un EML Marshall 1. Entonces el paciente que tuvo un epidural, un subdural grande o una contusión grande, entra a sala, sale de sala, le debo tomar una tomografía de inmediato y debo reclasificar. Ya dejó de ser un Marshall 6 y ahora puede ser un EML Marshall 4, Marshall 3, Marshall 2 o Marshall 1 y lo meto al protocolo Krevisi, de acuerdo a lo que yo pueda encontrar. ¿No es cierto? De tal manera que los que ingresan al protocolo son los Marshall 1, los Marshall 2 y los Marshall 3. Los Marshall 4 no entran al protocolo. Los Marshall 4, los que tienen desviación de línea media más de 5 milímetros de longitud, entran a craniectomía descompresiva, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso, por favor. Los Marshall tipo 4 y los Marshall 6 no entran a Krevisi, entran a craniectomía descompresiva. 5 minutos. Ok, ya estamos terminando, ¿no es cierto? Y este es el protocolo de desescalamiento de lo que es el Krevisi, ¿no es cierto? ¿Cómo yo voy a hacer el destete de mi paciente con trauma de cráneo grave que ya está operado, lo tengo en la UCI? Necesito solamente 3 cosas. Una tomografía del día, cómo están las pupilas y cómo está su Glasgow motor, ¿no es cierto? Y aquí tengo una matriz en colores tipo semáforo, color amarillo, rojo y verde, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estoy durante las primeras 24 horas y el paciente tiene un Glasgow motor 5 y las pupilas están este, eh, anormales y es un Marshall 3 rojo, me dice no retires el tratamiento, ¿no? Y yo con esto de acá me puedo ir guiando de acuerdo a la evolución de los días cómo puedo hacer el desescalamiento, ¿no? Ese es el desescalamiento en las primeras 24 horas, hay mucho rojo que te dice prácticamente no retires la terapia anti-PIC. Entre las 24 y 48 horas ya aparece más amarillo, que significa depende del médico si te retiras la terapia o no anti-PIC, ¿no es cierto?
Ya después aparece más verde, ya puedes ir retirando la terapia anti-PIC. ¿De qué va a depender? De la clasificación de Marshall que tenga el paciente ese día, porque el Marshall es dinámico. Hoy día puede ser Marshall 2 y mañana puede ser Marshall 3, o hoy día era Marshall 4 y mañana era Marshall 2, ¿no es cierto? Juego con el Glasgow motor y con las pupilas y voy desescalando esto. El protocolo Krevise tiene un impacto muy importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren aquí. Cuando comparamos a los pacientes que no son manejados con PIC, pero son manejados con Krevise versus a pacientes que no son manejados con Krevise, la mortalidad con Krevise es mucho menor que cuando no hay un protocolo. Esa es la importancia de los protocolos. Y el pronóstico neurológico cuando se aplica el Krevise es mucho mejor que cuando no aplican el Krevise. Cuando comparamos el protocolo ICE del 2012 con el protocolo Krevise, el Krevise es superior al protocolo ICE. Eso es bastante importante. Y el pronóstico funcional también es importante. ¿No es cierto? Para terminar, el año pasado al protocolo Krevise se le agregó el uso de herramientas de monitoreo no invasivo al manejo del Krevise. Y a esto se le llamó el consenso de Bruselas. ¿Cuáles son esas herramientas de monitoreo no invasivo? El diámetro de la vaina del nervio óptico, el Doppler transcraneal y la pupilometría. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los parámetros para decir que el paciente tiene una PIC más de 20? El corte para nervio óptico es más de 60, más de 6. En el Doppler, la velocidad diastólica menos de 20 y el índice de pulsatilidad más de 1.3 o utilizar la fórmula de Sosnica y que la fórmula me dé una PIC más de 20 a 22, ¿no es cierto? O que en el pupilómetro, el MPI, el índice pupilar neurológico, sea menos de 3.0, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y se cortó la diapositiva, no salió en base a eso. Y en base a eso hacemos un algoritmo añadiendo las herramientas de monitoreo no invasivo a el Krevise y seguimos el mismo algoritmo de desescalamiento o escalamiento. De tal manera que no necesitamos un monitor PIC para poder obtener buenos resultados. Utilizando un protocolo basado en una clasificación científica como la clasificación de Marshall, basado en el examen clínico y en las herramientas de monitoreo no invasivo, puedo obtener muy buenos resultados. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Heredia por su excelente ponencia. Eh, Doctor Mesa. Bien, de igual manera agradecer al doctor Omar Heredia por su excelente ponencia, conceptos muy importantes para el manejo de nuestro paciente con un TEC severo, ¿no? Entonces, vamos a pasar a las preguntas. Si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta para el doctor. O de repente también nos pueden apoyar quienes están siguiendo por la transmisión virtual. ¿Alguna pregunta que tengan los que nos están siguiendo por el Zoom? Bueno, al no ver preguntas con respecto a la ponencia, invitamos al doctor Julio Cano para hacer entrega del recuerdo de participación por el 48º aniversario de la UCI y el Hospital de Policía.